A veces pensamos que la animación es solo entretenimiento, pero ¿qué ocurre cuando se convierte en una forma de hablar de política, memoria y libertad? Hoy vamos a hablar de una de las películas que demuestran que la animación también puede ser profundamente reflexiva, polémica y cuya historia resulta más vigente que nunca. En los últimos años, las tensiones entre Irán y Estados Unidos han vuelto a ocupar titulares internacionales, reactivando debates sobre sanciones económicas, conflictos en Medio Oriente y el papel del país en la política global. Aunque Persepolis no aborda directamente estos acontecimientos actuales, sí ofrece una clave para entender el origen histórico de muchas de estas tensiones. Persepolis es una película dirigida por Marjan Satrapi y Vincent Paranaud, basada en la novela gráfica autobiográfica de Satrapi. Esta nos sitúa en el momento en el que se producen las transformaciones sociales y políticas del Irán contemporáneo. Pero más que hacer una reseña rápida, quiero conversar sobre lo que hace especial esta película, su contexto histórico, su lenguaje audiovisual y también lo importante y lo relevante que es hoy en día. Persepolis cuenta la historia de Marjan, una niña iraní curiosa, rebelde y apasionada por el rock que crece en una familia progresista durante uno de los momentos más turbulentos del siglo XX. La película sigue su infancia y adolescencia mientras Irán atraviesa la revolución iraní, un proceso político que termina con décadas de monarquía bajo Mohammad Reza Pahlavi y da paso a un nuevo sistema político basado en la autoridad religiosa. Al inicio, la familia de Marjan ve la revolución con esperanza, creen que puede significar el nacimiento de una democracia. Pero pronto descubren que el nuevo régimen traerá consigo censura, vigilancia social, control cultural y una transformación radical de la vida cotidiana. A medida que Margie crece, también crece su conflicto con el mundo que la rodea, la imposición de nuevas normas sociales, la guerra, la represión y finalmente el exilio. Lo que empieza como una historia de una niña termina convirtiéndose en el retrato íntimo de una generación que creció en medio del conflicto. Para entender realmente Persépolis, es importante mirar un poco el contexto histórico que rodea la historia. En 1979, millones de iraníes salieron a las calles para protestar contra el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi, que llevaba gobernando el país durante 37 años. Aunque su gobierno impulsó cierto desarrollo económico y una modernización del país, también estuvo marcado por una fuerte represión política. La policía secreta del régimen, conocida como SAVAK, perseguía y encarcelaba opositores políticos, lo que generó un enorme descontento social. Ese malestar terminó desembocando en la Revolución iraní de 1979, que derrocó la monarquía y dio paso a la creación de la República Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini. El nuevo sistema político introdujo un fuerte control social y cultural. Aparecieron medidas como censura cultural, vigilancia estatal, control sobre la vida cotidiana y normas estrictas sobre la vestimenta. Uno de los cambios más visibles fue la introducción del uso obligatorio del velo para las mujeres. En la película, esta transformación parece ocurrir de forma inmediata, pero históricamente fue un proceso gradual que se desarrolló entre 1979 y 1983. Durante esos años, incluso hubo protestas importantes lideradas por mujeres que rechazaban estas medidas. Finalmente, el velo obligatorio se consolidó mediante reformas legislativas. La película simplifica este proceso para enfatizar el impacto del cambio político, pero al hacerlo también reduce la visibilidad de esas primeras resistencias. Y aquí es donde Persepolis se vuelve particularmente interesante, porque no solo es una historia personal, sino que permite entender cómo una revolución transforma la vida cotidiana de millones de personas. Uno de los aspectos más fascinantes de Persepolis es su estilo visual. La película está animada completamente en blanco y negro, siguiendo el estilo minimalista de la novela gráfica original de Marjan Satrapi. A primera vista puede parecer una animación muy simple, pero esa simplicidad es en realidad una decisión estética muy poderosa. El minimalismo visual permite que el espectador se concentre en las emociones de los personajes y en el peso de los acontecimientos históricos. Los escenarios, aunque estilizados, contienen detalles que remiten a la arquitectura y a la estética visual del mundo islámico. Las calles, los interiores domésticos, las escuelas y los espacios públicos se construyen con muy pocos elementos visuales, pero suficientes para crear una atmósfera muy específica. Además, el uso del blanco y negro tiene un efecto muy interesante. Por un lado, conecta con la memoria y con el tono autobiográfico del relato, y por otro, genera un contraste muy fuerte entre momentos íntimos y momentos políticos. En cierto sentido, la animación funciona casi como un lenguaje emocional. No intenta reproducir la realidad de manera realista, sino transmitir la experiencia subjetiva. Más allá de su valor como relato autobiográfico, Persepolis funciona como una ventana para entender el origen del Irán contemporáneo.
La película no habla directamente del presente, pero sí explica cómo se construyeron muchas de las tensiones políticas y sociales que todavía marcan la realidad del país. Uno de los aspectos más interesantes de la película es cómo muestra el control social dentro de la vida cotidiana. A lo largo de la historia aparecen elementos como policía moral, censura cultural, vigilancia estatal y persecución de disidentes. Pero lo realmente poderoso es que estas dinámicas no se muestran como conceptos abstractos. Se muestran a través de situaciones diarias: la escuela, la familia, los amigos, la música y las relaciones personales. La política no aparece como algo distante, aparece como algo que atraviesa la vida de las personas. Otro elemento muy interesante es el conflicto generacional que presenta la película. Marjan representa una juventud que escucha música occidental, cuestiona las normas sociales y quiere una mayor libertad personal. Y ese conflicto entre juventud y poder político sigue siendo visible hoy. De hecho, en los últimos años, Irán ha vivido nuevas olas de protestas impulsadas por parte de jóvenes que cuestionan el sistema político actual. Por eso, Persepolis sigue siendo tan relevante, porque lo que muestra no pertenece solo al pasado. Muchas de las tensiones que aparecen en la película siguen presentes en la sociedad iraní actual. Ahora bien, también es importante reconocer que la película tiene ciertos sesgos. Primero, es una autobiografía. Eso significa que vemos la historia desde la perspectiva personal de Satrapi y su familia. También existe un sesgo de clase. La familia de Marjan pertenece a una clase media educada y relativamente privilegiada, que tenía acceso a cultura occidental y a educación internacional. Y algunos críticos también han señalado que la película está pensada principalmente para audiencias occidentales, lo que a veces simplifica la complejidad cultural del país. Pero incluso con esas limitaciones, el valor de Persépolis sigue siendo enorme, porque consigue humanizar un proceso histórico gigantesco a través de una historia personal. Al final, Persépolis no solo es una película sobre la vida de una mujer iraní, es una película sobre crecer en medio de un mundo que cambia radicalmente, sobre identidad, sobre memoria y sobre cómo los grandes acontecimientos históricos terminan afectando la vida cotidiana de las personas. Tal vez por eso sigue siendo una obra tan poderosa, porque nos recuerda que detrás de cada revolución, de cada conflicto político y de cada cambio histórico, siempre hay historias humanas, historias como la de Marjan. Y bueno, hasta aquí llegó el análisis de hoy. Si te gustó el video, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y deja en los comentarios si ya viste Persepolis.